¿Reconocen este lugar? Es una calle cualquiera, en una ciudad cualquiera a principios del siglo XXI. Pero como se la imaginaron hace casi 200 años. Hasta 1800, la tradición pictórica de imaginar el futuro se limitaba a describir escenas del apocalipsis. Pero esta imagen, que apareció alrededor de 1820 en la revista inglesa Punch, refleja el cambio fundamental que sufrió nuestra visión del futuro como consecuencia del descubrimiento de la máquina de vapor, y que tiene mucho que ver con el nombre de este extraño vehículo que realmente existió. Fue construido en 1804 y se llamaba Atrápame si puedes. Un nombre que no solo resulta perfecto para referirse a la primera locomotora de la historia, sino en general para toda la tecnología moderna. Hasta antes de la máquina de vapor, la gente imaginaba que el futuro sería igual a su presente. Hoy, pocos dudan que el nuestro será muy diferente, porque los avances tecnológicos parecen literalmente imparables. Si hacemos tecnología desde hace 25,000 años y no somos ni más inventivos, ni más hábiles, ni más curiosos que nuestros antepasados, ¿por qué los cambios nunca habían sido tan vertiginosos y los inventos tan sofisticados como ahora? La respuesta puede descubrirse echándole un vistazo al catálogo de la última moda en tecnología justo antes de la Revolución Industrial, la enciclopedia de Diderot y d'Alembert. Aún la maquinaria más sofisticada no era muy diferente a los diseños de Leonardo da Vinci o las invenciones de Arquímedes. Un molino de viento high-tech, por ejemplo, se basaba en principios que un griego o un maya clásico 2000 años antes hubieran entendido. La operación de un teléfono celular, en cambio, sería cosa de magia para un romano, cosa de magia para un ingeniero del siglo XVIII y, para ser sinceros, es magia para casi cualquier persona del siglo XXI. ¿Diderot? La magia, sin embargo, no proviene ni del dueño del aparato ni de quien lo diseñó, sino de la propia naturaleza. Porque si nuestras maquinitas son capaces de hacer cosas increíbles, se debe en buena medida a que hemos averiguado que el universo en que vivimos es aún más increíble. Aplica las leyes de Newton, siempre funcionan. Fuerza igual a masa por aceleración. La tecnología moderna está hecha para que la usemos sin necesidad de saber cómo funciona, y conforme aumenta su sofisticación, disminuye nuestra curiosidad. Pero en su origen y su funcionamiento está escondido uno de los secretos más fascinantes de la historia: cómo nos cambiamos de universo. Porque el camino que nos permitió desarrollar los aparatos que nos rodean produjo también una transformación del pensamiento que cambió por completo nuestras ideas sobre el mundo natural. Pues yo voy y compro un aparato DVD y finalmente no leo el instructivo porque no somos de leer instructivos. Entonces lo conectamos y le apretamos al botón hasta que por fin se ve y ahí para, ya logramos el resultado final. Pero no nos molestamos en preocuparnos un poco por saber cómo funciona, qué maravillas hay dentro, porque de la tecnología nacen las preguntas. Bueno, y este cristalito ahí que se enciende con el impulso eléctrico, ¿cómo está? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es posible que una piedra de repente produzca luz? Pues eso es como magia. Si eso lo hago hace 1000 años, pues me cuelgan, ¿verdad? Si yo hago que una piedra se vuelva luminosa, pues me declaran el demonio en persona, ¿no?
Y lo paradójico es que esta revolución que cambió para siempre nuestra forma de vivir tiene un nombre que no relacionamos para nada con la vida cotidiana. Se llama la física moderna. Todo esto tiene una cantidad de física extraordinario y de física cuántica en buena parte, ¿no? Pero el 99.99.99, etcétera, por ciento de la gente no le presta la menor atención a eso. El hecho que funcione, pues así me lo vendieron y me dijeron que tenía que apretar estos botones y se acabó, ¿no? Es una maravilla, ¿no? Pero es una maravilla gracias a la ciencia. Desde chicos nos enseñan que la física es una serie de leyes hechas por una casta especial de hombres, que como Isaac Newton eran capaces de hacer grandes descubrimientos hasta cuando no estaban haciendo nada. Estas ideas son solo mitos, porque el encanto de la física es que su tema es la naturaleza, y la naturaleza no solo es más misteriosa de lo que nos imaginamos, es más misteriosa de lo que nos podemos imaginar. Hay cosas que siguen siendo motor de la física. En el fondo, las ganas de saber, las ganas de entender. Y además, afortunadamente, creo que hay un grupo que no se acaba de enamorados, que siguen estando enamorados de la ciencia y por eso se dedican a ella. Así que detrás de lo que hemos aprendido del universo no hay anécdotas seguramente falsas como la de la manzana de Newton, sino muchos años de experimentación, muchas discusiones, errores, buenas ideas, ideas que se olvidaron y el trabajo de muchas personas, todas ellas de carne y hueso. Los físicos somos seres humanos que dudamos, que nos confundimos, que corregimos y que hay una frase que describe un poco esta situación. Dice que en los libros de texto se nos dice que sale una nueva idea, generalmente de un joven brillante, y poco a poco convence a la comunidad científica hasta que se vuelve el nuevo paradigma. Pero que eso no es verdad, que la realidad es que sale el joven, da su idea, se espera a que se mueran todos los profesores famosos que no van a aceptar nunca su idea, y después empieza a dominar en la física. La relación entre la física y la tecnología tampoco es tan simple. La revolución industrial, por ejemplo, no nació gracias a los descubrimientos de ningún científico. La máquina de vapor la inventó un herrero en 1712. La perfeccionaron ingenieros durante todo el siglo y solo hasta 1824 apareció la primera explicación física de su funcionamiento, inaugurando, por cierto, una nueva rama de la física que se llama termodinámica y que se creó precisamente para tratar de descifrar los principios físicos que hacían posibles las nuevas máquinas. De hecho, cuando se inició la revolución industrial, no había físicos porque a nadie se le había ocurrido todavía llamarlos así. Lo que había eran filósofos naturales y se dividían en dos clases, que podríamos llamar teóricos y experimentales. Los teóricos se consideraban herederos de Isaac Newton y las dimensiones de su admiración por el científico inglés eran más o menos del tamaño de este monumento, que el arquitecto francés Étienne Louis Boullé diseñó en su honor a finales del siglo XVIII, pero que nunca se construyó. De día, miles de pequeñas ventanas dispuestas exactamente como las estrellas de la bóveda celeste iluminarían el interior del edificio, y de noche la luz provendría de una gigantesca lámpara en forma de esfera armilar, un instrumento astronómico que se utilizaba para representar el movimiento aparente del Sol y los planetas. Todo con la intención de simbolizar lo que por esas épocas se consideraba el mayor éxito del científico inglés: haber descubierto que el movimiento de los cuerpos celestes tiene la misma naturaleza que el movimiento de los objetos en la Tierra, y que con una sola fuerza, la fuerza de gravedad, se puede explicar todo lo que Newton llamó el sistema del mundo. Newton no fue el paradigma del científico racional y objetivo en que lo convirtieron sus admiradores. Aunque heterodoxo, fue un hombre sumamente religioso que se consideraba heredero de una tradición oculta capaz de desentrañar los códigos cifrados de la Biblia.
una actividad que alternaba con su otra pasión secreta, la alquimia. Pero su obra más importante, Los Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, publicada en 1687, justifica completamente la devoción que sentían por él los filósofos naturales, porque es la culminación de una revolución del pensamiento basada en una idea muy antigua: considerar que el libro de la naturaleza está escrito en el lenguaje de las matemáticas. Ese paso que lo dio Newton es un paso sin comparación, ¿no? El usar, estructurar las matemáticas, ¿sí? De tal manera que pueda explicar cosas. Para mí esa es de las cosas que más, sin eso, sin ese esfuerzo racional, es como aprender un idioma. De repente es como empezar a hablar. Las matemáticas aplicadas a los fenómenos naturales cambiaron por completo nuestras ideas sobre el universo. Descubrimos que lo que pasa allá arriba se puede explicar con las mismas ideas con las que explicamos las cosas que pasan aquí abajo, lo que permitió, por ejemplo, entender por fin el movimiento de los planetas, incluida nuestra propia Tierra, que mucha gente en esa época seguía considerando inmóvil. Distinguir la naturaleza de los cometas, que mucha gente consideraba mensajes divinos, y averiguar que la luz tarda un tiempito en llegar de Júpiter hasta acá, es decir, que la velocidad de la luz no es infinita como pensaban muchos. En general, a los seguidores de Newton les gustaba sobre todo la astronomía, y rara vez se preocupaban por cosas, digamos, más terrenales. Para eso existía el otro tipo de filósofo natural, que podríamos llamar el experimental, que como este señor, hacían toda clase de experimentos para entender las cosas curiosas de la naturaleza, sin preocuparse mucho por las matemáticas. Por muchos años, los filósofos naturales teóricos y los experimentales trabajaron más o menos de manera independiente, hasta que hace más o menos 200 años sucedió algo que cambió por completo la historia de la física y de la tecnología. Los filósofos naturales teóricos, que habían tenido literalmente la cabeza en la luna, se empezaron a interesar por lo que hacían sus colegas experimentales, que por lo general en esas fechas era darse toques. Toques eléctricos, por supuesto, porque lo que estaba de moda era la electricidad. El hecho de que el mineral que los griegos llamaban electrón y nosotros ámbar atrae trocitos de papel después de ser frotado con una tela se conoce desde hace muchos siglos. Pero incluso en el autoproclamado siglo de las luces, de la electricidad, solo se sabía una cosa más, que da toques. Durante el siglo XVIII, el estudio de la electricidad fue en buena medida un espectáculo. Más de un filósofo natural se ganaba la vida ofreciendo exhibiciones públicas en donde no podían faltar los toques, y mientras más efectos luminosos, mejor. Máquinas que producían escandalosas descargas eléctricas, niños cargados eléctricamente colgando del techo y, por supuesto, el sensacional beso eléctrico. Entre descarga y descarga, empezaron a descubrir otras extrañas propiedades de la electricidad. Con un toque espectacular, en 1745, Pieter van Musschenbroek averiguó que fuera lo que fuera, la electricidad se podía almacenar en una botella, descubrimiento que unos años después le sirvió a Benjamin Franklin para demostrar que los rayos son básicamente electricidad. Casi al finalizar el siglo, un toque que movió el anca de una rana hizo pensar al médico italiano Luigi Galvani que existía una electricidad animal, y para tener el gusto de refutarlo, otro italiano, Alessandro Volta, inventó la pila, a la que uno de los sobrinos de Galvani le encontró inmediatamente su primer uso lucrativo: darle toques a cadáveres y cobrar por ver, lo cual, por cierto, inspiró en 1808 a Mary Shelley a escribir Frankenstein. Pero lo verdaderamente importante de la pila fue que permitió por primera vez hacer experimentos con corrientes eléctricas continuas.
En 1819, un naturalista danés, Hans Ørsted, colocó por casualidad una brújula sobre un cable por donde pasaba una corriente eléctrica y, para su sorpresa, la aguja, que es un pequeño imán, se movió. Y 12 años después, en 1831, uno de los primeros físicos conocidos ya con ese nombre, el inglés Michael Faraday, descubrió el proceso inverso al hallado por Ørsted. Se puede producir una corriente eléctrica moviendo un imán dentro de un alambre enrollado, con lo cual no solo se confirmó la estrecha relación entre el magnetismo y la electricidad, uno de los matrimonios más felices de la naturaleza, sino que de paso, por primera vez, un descubrimiento de la física produjo una revolución en la tecnología. El ministro de Hacienda o del Tesoro, como le llaman en Inglaterra, le preguntó a Faraday, ¿para qué sirven estas cosas? ¿Para qué sirven? Y le dijo Faraday, todavía no sé, pero lo que sí sé es que dentro de unos años usted va a cobrar impuestos por esto. Si con un pequeño imán y un poco de fuerza se puede producir una pequeña corriente, con algo como esto y unos imanes como estos, se puede obtener la suficiente electricidad como para pensar en usarla en algo mejor que dar toques. Y muy pronto fábricas y minas de todo el mundo empezaron a trabajar aprovechando la energía que se producía a muchos kilómetros de distancia, gracias a la primera máquina realmente moderna, el motor eléctrico. Fue una revolución en cuanto a cómo producir energía mecánica en una forma silenciosa, al instante y alejada de la fuente, que son tres cosas que eran imposibles con la máquina de vapor. La máquina de vapor era ruidosa, había que echarle agua a la caldera y esperarse a que hirviera. Y el motor eléctrico pues es una maravilla, junta uno o dos conductores y el motor está caminando. Pero la electricidad es además, el motor eléctrico es el motor más eficiente que hay. Un motor grande, digamos de 1000 kilowatts, pues puede tener una eficiencia de 98%. Y un motor diésel de la misma potencia pues tendrá una eficiencia de 35% si le va uno bien, de manera que es 3 veces más eficiente. El motor eléctrico aprovecha una de las consecuencias de los descubrimientos de Ørsted y Faraday. Si se enrolla un alambre alrededor de una barra de hierro y se hace pasar por él una corriente eléctrica, la barra de hierro se convierte en un imán, o para ser más exactos, en un electroimán. Si se coloca un electroimán cerca de un imán convencional, los polos iguales de los imanes se repelen y los polos diferentes se atraen. Pero como los polos de un electroimán dependen de la dirección de la corriente eléctrica, se puede generar un movimiento continuo invirtiendo la dirección de la corriente cada media vuelta. En la actualidad, utilizamos los motores eléctricos hasta para sacarle punta a un lápiz. Los primeros motores, en cambio, eran grandes y caros, y la electricidad se utilizaba casi exclusivamente en las industrias. Todo cambió a finales del siglo XIX, cuando el hallazgo de los físicos pasó a formar parte de la vida cotidiana, gracias a dos inventos casi simultáneos. Mr. Watson. Mr. Watson. Come here, I want you. El teléfono y el foco. Cuando la electricidad se introdujo a las casas, las versiones eléctricas de los aparatos domésticos surgieron por montones. Y tal vez el último gran invento de la historia sería el ventilador eléctrico, si en 1831 Faraday hubiera decidido destinar lo que le quedaba de vida a explotar comercialmente su descubrimiento. Afortunadamente, prefirió dedicarse a tratar de encontrarle una explicación. Para entender en qué consistía exactamente la relación entre la electricidad y el magnetismo, a Faraday se le ocurrió hacer un experimento que se ha vuelto muy popular: colocar un papel sobre un imán y esparcir sobre él pequeñísimos fragmentos de hierro. Lo que se dio cuenta Faraday es que él podía visualizar los efectos de los imanes con esta idea que ya había desarrollado Gilbert, de decir, yo tengo un imán y le aviento limaduras de hierro
y estas limaduras de hierro forman un patrón que todavía en los tiempos en que yo lo aprendí se le llamaba el espectro magnético. Faraday se dio cuenta que estos espectros magnéticos pues vienen a ser una serie de líneas. Utilizó esto al principio nada más como una manera de visualizar, pero eventualmente reconoció que esos eran los conceptos importantes. Él introdujo el concepto de líneas de campo. Faraday pensó que esas líneas tenían una existencia real, es decir, que aun quitando el hierro, alrededor de los imanes existía algo que llamó un campo magnético. Y de manera análoga, alrededor de una piedra de ámbar cargada eléctricamente, Faraday supuso la existencia de un campo eléctrico. Y lo más extraordinario es que esparciendo hierro alrededor de un cable por donde pasa una corriente eléctrica, también se forman líneas muy definidas, lo que convenció a Faraday de que la relación entre la electricidad y el magnetismo se debe a que la corriente eléctrica modifica el campo magnético a su alrededor. De acuerdo con Faraday, la existencia de una carga o también en la vecindad de una corriente tienen asociada una modificación del espacio vecino a la carga. ¿Cómo se manifiesta esa modificación? Porque si ponemos otra carga, esta carga va a sentir una patada o una jalada. Y esa es precisamente la manifestación de que asociado a la carga hay un campo de fuerza. A diferencia de la idea de Newton de que existe una fuerza a distancia. Para Faraday, el campo está siendo el intermediario de la interacción entre las cargas o la interacción entre las corrientes. Por esas épocas, Faraday era uno de los representantes más importantes de los filósofos naturales experimentales, y tan novedosa resultó su idea de los campos que los filósofos naturales del otro bando, que lo despreciaban por no saber muchas matemáticas y ser hijo de un humilde herrero, encontraron también una razón científica para hacerlo. Todo mundo sabía que las cosas se movían porque algo las golpeaba o porque se sentían atraídas por la fuerza de la gravedad, no porque hubiera campos invisibles alrededor de los imanes y las corrientes eléctricas. Sin embargo, en 1864, el físico escocés James Clerk Maxwell se dio cuenta que aunque las ideas de Faraday eran muy diferentes a las de los teóricos, también se podían traducir a fórmulas y números. Y cuando lo hizo, logró algo verdaderamente insólito: resumir todo lo que se sabía hasta ese momento de electricidad y magnetismo en solo 4 fórmulas, que para beneficio de los estudiantes de física que acostumbran copiar en los exámenes, caben en la palma de la mano. Maxwell logró hacer la primera unificación de fuerzas, vamos a decir, ¿no? Logra mostrar que estas dos fuerzas son la misma fuerza en realidad, observados en distintos sistemas, vamos a decir. Entonces, este es un principio muy fundamental, el intentar unificar las ideas y los experimentos, los fenómenos que observamos en la naturaleza, que ha persistido y que es aún un motor muy importante en esta época, la unificación. Cuando las ideas físicas se convierten en fórmulas, se pueden hacer descubrimientos y predicciones que no son evidentes en un principio. Y cuando Maxwell introdujo a sus ecuaciones algunos datos experimentales, hizo uno de los hallazgos más sorprendentes de la historia. Descubrió que la luz es un fenómeno eléctrico y magnético, lo que al mismo tiempo complicó las cosas, porque para resolver el misterio de la electricidad, habría que resolver también el misterio de la luz.